días con todos. Desde el portal jurídico Polemos, el día de hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Fernando Valgarijo, el cual es profesor contratado doctor en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNED. Su línea de investigación principales son el Derecho Internacional Penal, el Derecho Internacional Humanitario, la protección de los derechos humanos y el derecho de las organizaciones internacionales, especialmente la Unión Europea. En este sentido, la temática de la presente entrevista versa acerca sobre la soberanía y la solución de conflictos internacionales en el marco del Acuerdo de Escazú, que, como bien se sabe, en nuestro país el Congreso de la República no lo ha ratificado. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenas tardes aquí desde Madrid. Aquí son 6 horas más, creo. Buenas tardes, entonces. La primera pregunta que se le realizaría es la siguiente. ¿Qué es la soberanía del Estado? Bueno, la soberanía estatal es un atributo esencial del Estado que esencialmente consiste en que un Estado soberano es una entidad que, precisamente por ser soberano, no reconoce ninguna instancia superior a él y que, por tanto, tampoco se siente vinculado por normas a las cuales no ha prestado previamente su consentimiento, o también que precisamente porque no reconoce instancias superiores per se al propio Estado soberano, pues no se siente vinculado por una decisión de un órgano o de un tribunal, a menos que haya prestado el consentimiento previamente para atenerse a los resultados de esa sentencia. Básicamente, en esencia es esto. Eso sí, es un atributo esencial del Estado, un principio clave del derecho internacional, no es solo la soberanía estatal, sino la igualdad soberana de los Estados. Todos los Estados son soberanos y todos son igualmente soberanos. En este sentido, ¿cuáles son los fundamentos de la solución de controversias en sede internacional, acorde a lo que acabo de mencionar? Bueno, los fundamentos del arreglo de controversias son básicamente dos, que son dos pilares o dos fundamentos que lo condicionan todo. En primer lugar, está el imperativo de solucionar las controversias de modo pacífico. Es un principio clave estructural del derecho internacional, el principio de arreglo pacífico de controversias, ¿no? Esto no era así hace algún tiempo, ¿no? Esto no era así, por ejemplo, en el siglo XIX, porque se consideraba que el recurso a la fuerza pues, era una prerrogativa natural del Estado, etc. Sin embargo, esos tiempos se han acabado. Ahora, desde el derecho internacional general, o sea, consuetudinario, no se puede decir estrictamente hablando que sea obligatorio solucionar una controversia, las controversias pueden durar tiempo, pero lo que sí es obligatorio es que si se llega a una solución, esta sea por medios pacíficos. Este sería, digamos, el primer pilar. Y luego el segundo pilar del arreglo de controversias en el derecho internacional, que es algo derivado directamente de la soberanía del Estado de la que hablábamos antes, es que los Estados, cuando son partes en una controversia, tienen libertad para escoger el medio de solución de controversias. No se le puede obligar a un Estado, si no ha prestado previamente su consentimiento, a aceptar tal o cual medio de solución de controversias. Los medios de solución de controversias son variados, se pueden agrupar en medios diplomáticos, pues la negociación o con intervención de un tercero, los buenos oficios, la mediación, la conciliación, etc. Y luego tenemos medios jurídicos para solucionar la controversia. Y básicamente tenemos el arbitraje o el arreglo judicial. Pero hay que tener en cuenta que para que dos estados resuelvan una controversia a través de uno de estos medios, ambos tienen que haber consentido en el medio que van a solucionar la controversia. Y luego, que tampoco hay una jerarquía entre los medios de solución de controversias. No se puede decir que porque una cosa se haya resuelto por una negociación, por una mediación, eso tiene menos valor que si ha sido solucionado a través de una sentencia de un tribunal internacional, ¿no? Y tampoco es que haya unos medios adecuados para tal conflicto y no para otros. Cualquier medio es válido para cualquier conflicto. Y todo esto es consecuencia de esa libertad que confiere al Estado su soberanía. En este sentido,
¿qué opina acerca de aquellos argumentos que versan sobre que la solución de conflictos en sede internacional resta soberanía sobre los estados? Bueno, tal y como yo acabo de explicar, yo creo que precisamente esos dos principios, sobre todo este de libre elección de medios para solucionar la controversia, lo que en realidad consisten es una garantía de la soberanía y es una consecuencia de la soberanía. Es decir, no podemos decir que un Estado no es soberano o pierde soberanía porque, claro, va a solucionar una controversia con otro Estado o con otros Estados y, lógicamente, para solucionarla, pues tiene que negociar o tiene que acordar que va a ser un juez, un tribunal o un órgano arbitral, etcétera. Esas son situaciones normales. No podemos decir que un Estado deja de ser soberano porque en vez de llegar a acuerdos para solucionar controversias, impone sus soluciones. Eso no es la noción de soberanía, eso será la noción pues, de imperio o de lo que sea, pero no es de Estado soberano. Es decir, el arreglo de una controversia en sede internacional implica llegar a un acuerdo sobre el fondo de la controversia y, si no se puede, pues sobre el medio para que un tercero de la solución. ¿De acuerdo? Hay muchos medios, pero hay mucha libertad. El Estado tiene mucho margen y ese margen es precisamente una expresión de la soberanía estatal. O sea, el arreglo pacífico de controversias es algo primero deseable en derecho internacional y luego, por otro lado, algo perfectamente natural, ¿no? Propio de la vida internacional ordinaria de todos los días. De esta manera, entonces, sobre el acuerdo de Escazú en específico, todo lo que acaba de mencionar, ¿cómo considera que se aplica específicamente en el marco de dicho acuerdo? Bueno, yo he leído y tengo delante el artículo 19 del acuerdo de Escazú sobre precisamente solución de controversias. Y ahí yo lo que veo es que este artículo a mí no me plantea excesivos problemas desde el punto de vista de la soberanía, ¿no? Es decir, en primer lugar, lo que se dice en el punto 1 es que cuando, o sea, si surge una controversia entre dos o más partes, se refiere a Estados partes en este acuerdo, es sobre la interpretación o aplicación del tratado, pues esas partes se esforzarán por resolverlo mediante negociación, por medio diplomático sin intervención de tercero, o por medio de cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable. O sea, ahí se deja un margen total. ¿Qué ocurre? Que en el punto 2 se dice, si en el momento de firmar, ratificar o aceptar el tratado, una parte o un Estado podrá, pero podrá, no deberá. O sea, le otorga la facultad al Estado de indicar por escrito que acepta considerar obligatorio uno o dos de los medios de solución de controversia siguiente, o bien un arbitraje, o bien el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Puede elegir uno de los dos, o puede elegir los dos. Y luego, si la controversia la tiene con otro Estado que también ha declarado aceptable el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, pues entonces ahí es donde hay que llevar la controversia. Pero realmente el artículo 19.2 no impone al Estado marcar ninguna de estas opciones de solución de controversias. Dice podrá. Es una facultad del Estado, no una obligación que se impone al Estado. También es cierto que esto, como todas las normas, hay que verla en el contexto de otras normas internacionales. Y esas otras normas, pues en primer lugar tenemos el Pacto de Bogotá, de 1945, del que Perú es parte, si no estoy equivocado, desde 1967. Y que cuando se trata de Estados americanos, de otros Estados americanos que lógicamente sean partes en el Pacto de Bogotá, pues también se aceptan. Es un tratado, como sabemos, un tratado americano para solución pacífica de controversias, y ahí se fijan una serie de medios diplomáticos, y luego estos medios jurídicos, y puede ocurrir que si no se soluciona por ninguno de los medios diplomáticos, pues las partes ya han dado su consentimiento para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero aquí la obligación de ir a la Corte Internacional de Justicia no vendría del acuerdo de Escazú como tal, sino de un acuerdo previo que está en vigor ya para Perú desde 1967. O también es muy interesante ver, ir al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y ver
que en realidad Perú también ha hecho una declaración conforme al artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconociendo la jurisdicción de la Corte para, además, una jurisdicción que entra en juego de forma obligatoria, ipso facto y sin acuerdo especial, para determinadas controversias jurídicas, ¿no? Es cierto que, como es habitual en este tipo de declaraciones, conforme al artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues estas cláusulas entran en juego en situaciones de reciprocidad y en relación con otros estados que han hecho una declaración similar, etc. Por tanto, se mantiene ese principio de reciprocidad y de haber consentido respecto del mismo tipo de controversias, es lo que otorga jurisdicción a la Corte. Pero, al margen de esto, lo que estos datos demuestran, el dato del Pacto de Bogotá o del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es que Perú ha convivido con normalidad con estas soluciones de sus controversias ante la Corte Internacional de Justicia. Por eso es parte de un tratado americano que prevé esa posibilidad cuando los medios diplomáticos no traen la solución, y por eso ha hecho esta declaración, como han hecho pues, otros 70 Estados miembros. Es decir, para Perú la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no es algo que descubra ahora ni sobrevenido, es algo que forma parte con bastante normalidad de su situación en la comunidad internacional. Esta declaración ante la Corte Internacional de Justicia la hizo Perú en el año 2003. También es cierto que la puede retirar, la puede enmendar, porque insistimos, lo mismo que podría denunciar el Pacto de Bogotá, si así lo estima conveniente, también en un ejercicio de su soberanía, ¿no? Porque, insistimos, cuando se trata de solución de controversias, la soberanía del Estado al final se basa en el principio de libre elección de medios. Ambos estados han tenido que consentir. Y luego, si me permiten alargarme un poco más, solo un poco más, lo prometo, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de resolver controversias entre estados partes. Entre estados partes del Acuerdo de Escazú, entre estados partes o entre estados que han ratificado, que son partes en el Pacto de Bogotá, o entre estados ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí no se resuelven controversias entre estados y particulares, entre estados y empresas, etc. Es entre estados soberanos. Por eso ambos han tenido que consentir en acudir previamente a la Corte de alguna manera. Las vías para prestar ese consentimiento son muy variadas y a veces se puede discutir sobre ellas. Para eso están los juristas, ¿no? Para resolver y a veces para complicar estos asuntos, ¿no? Si me permiten. Pero el consentimiento previo tiene que estar. Después de haber dejado claro este punto, doctor, la siguiente pregunta es la siguiente. En cuanto al derecho a vivir en un ambiente sano y de desarrollo sostenible, con la no ratificación de este acuerdo en el Perú, ¿cómo considera que podría tutelarse ello como vía alternativa? Bueno, eso es una cuestión ya no, o sea, compleja, pero compleja ya no tanto desde el punto de vista jurídico internacional, sino más bien desde el punto de vista político, en realidad, ¿no? Porque, bueno, el Acuerdo de Escazú introduce notables novedades en cuanto a pues, el acceso a la información medioambiental, la participación en decisiones medioambientales, etcétera, ¿no? Tiene un contenido, en cierta medida, novedoso y yo entiendo que si no se asumen esas obligaciones vía tratado, es difícil que un Estado las quiera asumir. Pero en todo caso, el medio sería, bueno, parece políticamente difícil intentar otro tratado que despeje esa preocupación de algunos por la solución de controversias, aunque en mi opinión no hay nuevos problemas en cuanto a la solución de controversias, o bien, pues adoptar en la legislación interna, sin ser parte en el tratado, asumir algunas o todas las obligaciones en materia medioambiental que impone el Acuerdo de Escazú a las partes, solo que ello sin ser parte. De esta manera, un Estado podría tener todo el contenido del Acuerdo de Escazú o gran parte de ese contenido sin necesidad de someterse a mecanismos de solución de controversias internacionales que a lo mejor le parece que le restan más soberanía de la debida o que no quiere someterse con este acuerdo. Tendría lo mismo, pero asumido no a través de un acuerdo internacional, sino a través de su propia legislación interna.
Esto, desde el punto de vista jurídico, es sencillo. Lo que pasa es que políticamente es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, son temas distintos, la política y el derecho. Al finalizar la presente entrevista, doctor, ¿qué otro mecanismo propondría para tutelar la participación ciudadana sobre temas ambientales sin un acuerdo como el de Escazú? Bueno, pues ya digo que una solución es incluir, adoptar en la legislación interna algunos de pues, los derechos, las posibilidades que otorga el Acuerdo de Escazú, ¿no? Adoptarlo en la legislación interna. Otra, a lo mejor, como usted me pregunta por participación ciudadana, pues habría para temas medioambientales o para todos los temas que ampliar pues, la transparencia, el principio de transparencia en la toma de decisiones y que pues, el ciudadano, yo en esto no quiero, o sea, no estoy, esto por supuesto no es una crítica a la legislación de Perú que desconozco en estos aspectos, ¿no? Pero una vía posible, hablando en general, es ver si hay más posibilidades para aumentar la transparencia del, digamos, del proceso legislativo y de los procedimientos de toma de decisión, para que cualquier ciudadano pueda saber qué se está decidiendo, quién toma las decisiones, qué es lo que se está tramitando, etc. O también potenciar otra vía, pero eso es mejor que hablen los constitucionalistas, la idea de la iniciativa legislativa ciudadana en algunos temas, por ejemplo, los medioambientales, ¿no? Eso ya me estoy metiendo en temas que no son propios de internacionalistas, sino más bien de constitucionalistas, pero esa iniciativa legislativa popular, que normalmente tampoco quiere decir que vincule sin más a los poderes públicos, ¿no? Porque ya sabemos que en la mayoría de los estados, pues la democracia es representativa, el mandato, por tanto, representativo, y esa iniciativa legislativa popular, pues ya veríamos qué grado de vinculación ejerce sobre los poderes públicos. De todas formas, si se rechazan esas iniciativas, habría que motivarlo muy bien y eso también, estas valoraciones jurídicas se mezclan con las políticas, ¿no? Si realmente hay una iniciativa legislativa popular con un gran respaldo, si los poderes públicos se van a atrever o no a rechazarla sin más, ¿no? O rechazarla sin buenísimos argumentos. A mí se me ocurren estas otras vías, pero que ya digo, ya no son propias del derecho internacional y un constitucionalista seguro que las explicaría mejor y vería también nuevas vías, por supuesto. Muchas gracias, doctor, por haber respondido a nuestras preguntas y tenemos la certeza de que a muchas personas, sobre todo en nuestro país, por los últimos acontecimientos, va a esclarecer mucho este contexto en el cual vivimos. Y en este sentido, desde el portal jurídico Polemos le agradecemos por su tiempo y por las grandes explicaciones que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, gracias a todos ustedes. Para mí es un placer y un honor compartir estas cosas con ustedes y colaborar en un proyecto tan bonito, tan interesante como el portal Jurídico Podemos. Así que muchas gracias y un abrazo a todos desde España. Muchas gracias.